Así que finalmente Sony decidió responder a las quejas de los usuarios sobre sus planes de abandonar el formato físico a partir de enero de 2028 y en pocas palabras dijo que le importa poco y nada si esto no te gusta. Así que vamos a meterle con esto y dice: el director financiero de Sony, Lin Tao, dice que no van a cambiar sus planes de poner fin a la producción de discos físicos y que seguirán adelante con el plan con cautela. Bueno, supongo que cuando llegue el cambio de generación tampoco les va a molestar que con cautela algunos jugadores decían evitar comprar una PlayStation 6. Pero bueno, sigamos y dice: hay varias razones por las que tomamos esta decisión, fue lo que dijo justamente Lin Tao, pero la más importante es que la digitalización de los contenidos en general ha ido avanzando. Ese es el factor principal. No se trata solo de PlayStation, sino de todo tipo de contenidos. La digitalización está avanzando. A ver, es muy gracioso que diga esto cuando, por ejemplo, la industria musical y de películas y series y bla 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 sigue bastante fuerte en cuanto a lo que es el formato físico. Es gracioso que diga esto cuando hasta hace unos cuantos días o la semana pasada creo, el mismo Sony estaba promocionando, por ejemplo, un reproductor de vinilo. Pero bueno, después dice: y cuando pensamos en el futuro y hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esto y lo hemos considerado cuidadosamente, llegamos a esta conclusión y vamos a avanzar con cautela. Respecto a esta decisión, hemos recibido diversas opiniones y hay personas con posturas firmes y entendemos que la comunidad nos ha hecho llegar esas opiniones. Los juegos son queridos por muchas personas, es una forma de entretenimiento que la gente aprecia y en muchos casos está conectada con buenos recuerdos. Por eso entendemos esas emociones, queremos tener eso en consideración. Y de cara al futuro ecosistema digital, cómo involucrarnos con los jugadores es algo que queremos seguir explorando, es lo que comentó. O sea, en pocas palabras, todo lo que dijo es vacío, ¿me entendés? O sea, no aporta absolutamente nada, no dijo absolutamente nada. Son palabras tiradas al aire porque si realmente quisieran tener todas esas quejas en consideración, me parece a mí que no estarían tomando este camino o estarían comunicándolo de otra forma. Pero bueno, acá desde Kotaku amplían justamente esto y escucha. Durante la reunión informativa de hoy, un analista de inversiones presionó a Tao sobre cómo el fin de los discos afectará la relación de Sony con los minoristas y cómo seguirán diferenciando la PlayStation 5 y las próximas consolas de los PC para juegos si ambas son dispositivos totalmente digitales. En respuesta, Tao señaló que las editoras aún podrán enviar cajas vacías con códigos a las tiendas en mercados como Norteamérica y argumentó que el hardware de PlayStation se impondrá por su asequibilidad. O sea, what the fuck, amigo. A ver, la próxima PlayStation 6 solo de costo dicen que tiene casi $1000 y eso es solamente por ahora y es solamente de costo, lo que significa que si la próxima consola de Sony te va a salir, aunque sea, ¿qué podría salir? $1200, $1500, posiblemente más, ¿me entendés? O sea, si termina saliendo eso, vamos a ser sinceros, te conviene una PC, incluso si la PC te sale el doble. El motivo de esto, bueno, no únicamente vas a poder jugar todo lo de Steam y el resto de tiendas, tenés también GOG para ser dueño realmente de lo que compras en la parte digital, pero a la vez también tenés, por ejemplo, la emulación, tenés también, si querés, un poquito de Jack Sparrow, ¿por qué no? Ahora, que una PC te sale muy caro, bueno, si vamos al caso, ponételo a pensar, a mediano plazo lo compensás comprando juegos muchísimo más baratos, a mediano plazo te termina saliendo mucho más rentable. Aparte, eso de decir que los minoristas no se preocupen que van a poder vender cajas vacías, o sea, ¿en serio? ¿Cajas vacías como qué? ¿Como en Japón con el código? Que los códigos solamente duran 170 días. Pero bueno, después acá cita y dice: en cuanto a los minoristas, existen características regionales y con cada socio regional intentaremos mantener un diálogo exhaustivo para lograr una situación beneficiosa para ambas partes, fue lo que declaró el director financiero. Y después agregó: no creemos que el disco sea el factor diferenciador de PlayStation respecto a la PC. Hay una forma particular de jugar en PC como usuario. Es un fenómeno de gran alcance. El contenido seleccionado es uno de nuestros puntos fuertes y la estabilidad del entorno de juego es otro. Además, comparado con las PC de alta gama para juegos, nuestro producto es más asequible. Por lo tanto, no consideramos que el disco en sí sea un factor determinante de diferenciación. De cara al futuro, podemos coexistir
pacíficamente con los juegos de PC. Evidentemente, todos los que tomaron esta decisión y todos los que están acá nunca en su puta vida jugaron en PC, jugaron un videojuego, boludo. Ahora, hay que hacer una pequeña precisión con este argumento de Sony. A ver, ellos dicen que una PC de alta gama es más cara que una PlayStation 5, como si eso automáticamente hiciera que la consola fuera una mejor opción. El problema es que una PC de gama alta también ofrece un rendimiento muy superior y además de jugar, sirve para prácticamente cualquier cosa. Que trabajar, que editar videos, que crear contenido, que navegar, que usar mods, olvídate, usar mods, espectacular, que emuladores, espectacular y un largo etcétera. A ver, ¿una PlayStation 5 puede hacer todo eso? Evidentemente no. Y tampoco hay que olvidar que en PC existe una competencia muchísimo mayor entre tiendas y la competencia de entre empresas se traduce en beneficios para los clientes, los jugadores. Tenés Steam, tenés Epic, tenés GOG y un montón de otras plataformas. Además de ofertas constantes, juegos que bajan de precio rápidamente y una enorme cantidad de títulos gratuitos o muy baratos y algún que otro Jack Sparrow por ahí dando vuelta. Mientras tanto, en PlayStation dependes muchísimo del ecosistema de Sony, o sea, pura y exclusivamente del ecosistema de Sony. Y convengamos que Sony también va a tener todos tus datos. Y convengamos que no son precisamente la empresa que tiene la seguridad ya por tope, ¿me entendés? No es la más segura de todas. Y además ten en cuenta también otra cosa. Cuando tengas todos los juegos en tu cuenta, ¿no? Y no tengas ninguna alternativa, que evita que te pidan un escaneo facial, por ejemplo, una verificación de edad. Así que sí, una PC potente puede costar más que una PlayStation 5, obviamente, pero también hace muchísimo más. Entonces, comparar simplemente el precio de una consola con el de una PC de gama alta es como, no sé, comparar el precio de un auto con el de un avión y decir que el auto es mucho mejor porque cuesta mucho menos. A ver, Sony puede decir que el disco no es un factor diferenciador, pero la realidad es que una PC ofrece mucha libertad, mucha versatilidad y un rendimiento que en consola jamás se va a poder igualar. Pero bueno, a todo esto también quería sumar esto otro y dice: Capcom informa que el 93% de las ventas de sus juegos durante el primer trimestre de su nuevo año fiscal correspondieron al formato digital. Quédate bien con ese número, 93%. Y después dice: con razón nadie en Capcom salió a cuestionar la decisión de PlayStation de poner fin al formato físico. Pero, sí, hay un pero bastante grande acá. El primer pero es el más obvio. A ver, si vos, como dueño de una empresa, ves que podés cobrar lo mismo por una copia digital que por una física, pero en la digital te vas a llevar para casita, te vas a llevar para tu bolsillo un 45% más de platita, y bueno, ¿qué vas a hacer? Multiplica eso por millones de copias y evidentemente todo el mundo iría por lo digital. O sea, van a intentar manipular todo para que el mercado gire hacia ese lugar. El tema es el siguiente. Por ejemplo, veamos las ventas de Resident Evil Requiem. Esto que sirva simplemente de ejemplo. Más de 8 millones de unidades para finales de julio de 2026. Esto según el último reporte de Capcom informado por el medio Gematsu. Así que hasta acá todo bien, ninguna sorpresa. El tema es que según Famitsu, en Japón y solamente en Japón se vendieron casi 200.000 copias físicas en la primera semana. Y según estimaciones de Alinea Analytics, en PlayStation 5 se vendieron en total 973.000 copias físicas. Vos ten en cuenta que estas casi 8 millones de copias evidentemente no son solo en PlayStation 5, son en todas las plataformas. Y lo desglosamos bien acá con esto y dice: el 27,8% de las ventas físicas de PlayStation 5 vienen de estimaciones de Alinea Analytics, una firma especializada en datos de mercado de videojuegos publicadas a mediados de 2026. Según estos datos, Resident Evil Requiem vendió 3.5 millones de copias en total en PlayStation 5. 3.5 millones de copias en total en PlayStation 5, y de ese total casi un 28% fueron físicos, o sea, 973.000 copias en físico. ¿Me entendés? O sea, de 3.5, casi 1 millón fueron en físico, hermano. Todo esto según las estimaciones de Alinea Analytics. Ahora, bien, hay otro punto que me parece bastante importante que tenemos que tener en consideración. Ese 28% de ventas físicas existe y no es precisamente un porcentaje insignificante. Estamos hablando de que justamente en el caso de Resident Evil Requiem serían casi 1 millón de copias. Y acá es donde creo que hay que tener un poquito de cuidado con el argumento de que el físico ya no importa porque la mayoría compra en digital y bla bla bla. A ver, siguiendo estos números, que el 72% restante sea digital no significa automáticamente que ese 28% pueda ignorarse. Casi un tercio de las ventas sigue representando una cantidad enorme de jugadores que todavía eligen comprar sus juegos en formato físico. Además, estamos
hablando de un mercado en el que las propias compañías llevan años y años reduciendo todos los incentivos para que vos compres en físico. Se fabrican menos unidades, algunos juegos tienen una disponibilidad bastante limitada, o sea, hay problemas de stock y cada vez existen más obstáculos para quienes prefieren justamente tener una copia física. Entonces, cuando aún con todas esas condiciones que son negativas, ¿no? Aún cuando todas las empresas quieren obligarte a que vos pases para el formato digital, pero aún con todas esas condiciones, cerca de 3 de cada 10 copias terminan siendo físicas, a mí me parece bastante discutible afirmar que el formato está prácticamente muerto. Y hay otra cuestión importante, estas cifras solamente muestran lo que está pasando bajo las condiciones actuales del mercado. No podemos saber cuántas personas comprarían juegos físicos si las compañías ofrecieran más stock, mejores precios o una disponibilidad equivalente a la digital. Por eso, utilizar el porcentaje digital actual como una prueba definitiva de que los consumidores ya no quieren el formato físico puede ser una conclusión bastante simplista. Ahora, siendo objetivos, tampoco sería correcto utilizar ese 28% para decir que Sony está tomando una decisión completamente absurda. A ver, el 72% digital demuestra que la enorme mayoría de las ventas de PlayStation 5 ya se realizan de esa manera, y para una empresa tiene sentido evidentemente reducir costes de fabricación, distribución y almacenamiento. ¿Les conviene? Sí, les conviene, evidentemente les conviene. El problema está en presentar la eliminación del formato físico como si no tuviera ninguna consecuencia para los consumidores, porque casi 1 millón de copias físicas de 3.5 millones de copias vendidas en una consola, todo esto en una sola plataforma de nuevo y para un solo juego, demuestran justamente lo contrario. Todavía existe una demanda bastante considerable, y voy a repetir de nuevo, encima con las condiciones actuales del mercado. Y si Sony decide eliminar progresivamente esa opción, en realidad no está siguiendo una tendencia, también está contribuyendo a acelerarla, está empujándonos para ir para allá. Entonces, al final, yo creo que la pregunta no debería ser cuál es el porcentaje de compras digitales, sino también cuántos consumidores todavía utilizan disco y qué opciones están dejando de tener. Porque si una compañía reduce progresivamente la oferta física, hace que conseguir discos sea más difícil y después utiliza la caída de las ventas físicas como justificación para eliminarlas. Estamos ante un círculo bastante conveniente para la propia compañía, en este caso para Sony. Es un poco como quitarle una rueda al auto y después presumir de que los clientes cada vez conducen más vehículos de 3 ruedas, ¿me entendés? Ya sé, el ejemplo fue estúpido, pero bueno, es lo que hay, se me ocurrió eso. Y a la vez, quería sumar este tweet, que me pareció interesante lo que comenta, haciendo referencia a las declaraciones del director financiero de Sony, y dice: permítame traducir estas declaraciones. Nuestros clientes han pasado años demostrando que no tienen estándares, es lo que dice desde acá. Cada decisión consumidor es seguida por el mismo ciclo exacto: indignación, excusas, preventa. La mitad de ustedes ya está defendiendo esta decisión por nosotros, nos ahorramos una fortuna en relaciones públicas. Algunos de ustedes realmente creen que poseer menos mientras pagan lo mismo es progreso. Nos gustaría agradecerles personalmente por su servicio. Las personas que llaman a esto anticonsumidor serán ahogadas por las personas que explican por qué en realidad es algo bueno. Los veremos a todos en el check-up. Es lo que dice justamente desde acá, como si fuera la traducción de lo que dijo justamente el director financiero de Sony. Y tiene razón, es increíble que llegamos al punto en donde hay personas que son tan bobas, que son tan estúpidas, que están defendiendo la decisión de una compañía de quitarle opciones a sus clientes. Y quiero hacer mucho hincapié en eso. Hay gente que está defendiendo la idea de que es bueno y que es progreso y que es positivo que una empresa gigante le quite opciones a los clientes. O sea, ¿en qué puto mundo eso se supone que es positivo? ¿En qué puto mundo se supone que eso está bien? Pero bueno, cerramos con esto que dice: a Sony no le importa una mierda los fans, solo le importa el dinero. Mientras los inversores estén contentos y las acciones no bajen, hará lo que les dé la gana. Te venderán una licencia digital que podrán quitarte cuando quieran y la mayoría de los jugadores casuales no les va a importar, lo van a comprar de todos modos. La mayor parte del dinero de Sony viene de descargas digitales, microtransacciones y live service como Fortnite, así que no les importa. Este es el futuro que van a seguir las otras consolas. Pronto los discos serán reliquias y creo que van a volver a venderse en el futuro, pero a precios mucho más altos, justo como están haciendo ahora con los discos de vinilo. De nuevo, creo que el rechazo a Sony se va a ver muchísimo, pero muchísimo, cuando llegue el cambio de generación. Pero de nuevo, con cautela, obviamente con cautela Sony. Y porque así como Sony le conviene lo digital,
Entonces, en un mundo que va a ser por ciento digital, te puedo asegurar que a la gente le conviene PC. Tan simple como eso. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao.